Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia impresionante que estuvo guardada por más de 80 años. João Batista, amigo de infancia de Roberto Carlos, finalmente decidió revelar los detalles del accidente que cambió para siempre la vida del rey. En una entrevista exclusiva, João, ahora con 83 años, recuerda aquel fatídico día de julio de 1947. Cuando un momento de diversión en la estación de tren de Cachoeiro de Itapemirim se convirtió en una tragedia. João estaba allí y vio todo suceder. Él cuenta que Roberto acababa de recibir un trompo nuevo de su padre y quería mostrárselo a sus amigos. Nadie imaginaba que esa mañana cambiaría la historia de la música brasileña para siempre. Si quieren saber todos los detalles de esta emocionante historia, no dejen de ver hasta el final y activen la campanita para no perderse ninguna novedad del canal. Ahora, vamos al video. En una pequeña casa en el corazón de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, João Batista Oliveira, a los 87 años, finalmente decidió compartir sus recuerdos sobre el día que cambió para siempre la vida de su amigo de infancia, Roberto Carlos. Con la voz entrecortada por la emoción y los ojos perdidos en los recuerdos de un pasado lejano, el anciano reveló detalles nunca antes contados sobre el accidente que resultó en la amputación parcial de la pierna derecha del futuro rey de la música brasileña. Esa mañana de sábado en el año 1945, el cielo estaba excepcionalmente azul en Cachoeiro de Itapemirim. La ciudad, entonces un pequeño municipio del interior Capixaba, vivía su tranquila rutina, y los niños, como de costumbre, jugaban cerca de la estación de tren. Entre ellos estaba un pequeño Roberto Carlos, de solo 6 años en ese entonces, radiante con su nuevo juguete, un carrito de madera rojo, regalo hecho por su padre, Laura Moreira Braga. Según João Batista, el padre de Roberto Carlos había pasado varias noches trabajando en ese carrito, después de regresar agotado de su trabajo en la fábrica local. Era un regalo especial, hecho con todo el cariño y dedicación que un padre podía ofrecer. El pequeño Roberto no cabía de felicidad y hacía todo lo posible por mostrar su nuevo juguete a todos sus amigos del barrio. La estación de tren era el lugar de encuentro favorito de los niños de la zona. Allí se reunían para jugar, a pesar de las recomendaciones de sus padres. Una de sus diversiones favoritas era colocar monedas en las vías para verlas aplanadas por el paso de los trenes. João cuenta que los niños conocían los horarios de los trenes y siempre tomaban precauciones para mantenerse a una distancia segura. Ese día fatídico, Roberto Carlos estaba especialmente emocionado con su nuevo carrito. Los niños decidieron hacer una competencia de carreras, usando la pendiente que bajaba hacia las vías del tren. Las primeras bajadas fueron tranquilas, todos se divertían y reían de las pequeñas aventuras. El problema ocurrió cuando Roberto decidió hacer una bajada más. João Batista recuerda con precisión el momento en que todo cambió. El carrito rojo, orgullo de Roberto, ganó velocidad más allá de lo normal en la bajada. Las ruedas de madera, aún nuevas y sin mucho desgaste, no ofrecieron la resistencia necesaria. Cuando todos se dieron cuenta, el juguete ya estaba fuera de control, dirigiéndose hacia las vías. Fue en ese momento que el destino decidió ser especialmente cruel. Un tren de carga se acercaba lentamente a la estación. El pequeño Roberto, en un intento desesperado de salvar su valioso carrito, corrió hacia las vías. Los gritos de los demás niños se mezclaron con el pesado sonido de las ruedas de hierro sobre los rieles. João cuenta que todavía puede escuchar en sus recuerdos el eco desesperado de sus propios intentos de alertar a su amigo. El maquinista, al percatarse del movimiento, accionó los frenos, pero la gran máquina de hierro tenía su propia inercia que vencer. En el momento crítico, Roberto intentó saltar fuera de las vías, pero su pierna derecha quedó atrapada. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Los gritos de los niños atrajeron la atención de los adultos cercanos, incluida Dona Laura, la madre de Roberto, que corrió desesperadamente hacia su hijo. João Batista recuerda que, a pesar del dolor y la desesperación, Roberto mostró una fuerza sorprendente para un niño de su edad. No lloraba, solo mantenía una expresión de determinación en su rostro, como si ya comprendiera que ese momento sería un parteaguas en su vida. Los meses siguientes fueron de una recuperación intensa. João visitaba a su amigo regularmente, llevando revistas y compartiendo las novedades del barrio. Roberto, incluso postrado en cama,
nunca perdió su espíritu alegre ni su pasión por la música. Durante ese periodo, la radio se convirtió en su compañero inseparable, y pasaba horas tarareando las canciones que escuchaba, transformando el dolor en melodía. La comunidad local se movilizó para ayudar a la familia. Los vecinos se turnaban para ayudar en los cuidados, otros traían comida y algunos incluso organizaron pequeñas campañas para ayudar con los costos del tratamiento. Joao recuerda que la fortaleza de Roberto inspiraba a todos. El niño nunca se dejó abatir por el accidente, transformando esa experiencia traumática en combustible para sus sueños. Con el paso de los años, Roberto Carlos comenzó a destacarse por su talento musical. A pesar de las limitaciones físicas, se presentaba en fiestas escolares y eventos de la ciudad. Joao cuenta que su amigo tenía un brillo especial en los ojos cuando cantaba, como si la música fuera su forma de trascender cualquier obstáculo. Cuando Roberto se mudó a Río de Janeiro en busca de su sueño musical, Joao Batista continuó siguiendo su trayectoria por la radio y, más tarde, por la televisión. El último encuentro personal entre los dos tuvo lugar durante un concierto en Cachoeiro de Itapemirim, hace algunas décadas. Roberto, ya consagrado como el rey, reconoció inmediatamente a su amigo de infancia. Se abrazaron largo rato, recordaron los tiempos de niños y hablaron sobre cómo aquel día trágico se había convertido en un capítulo importante de una historia de superación. Hoy, a los 87 años, Joao Batista guarda con cariño una antigua fotografía en blanco y negro, donde un grupo de niños sonríe a la cámara. Entre ellos se destacan dos niños abrazados, él y Roberto Carlos, antes del accidente. La imagen, ya desvanecida por el tiempo, es un testimonio silencioso de una amistad que sobrevivió a las adversidades y de una historia que demuestra que los mayores obstáculos pueden transformarse en los impulsos más poderosos para la realización de los sueños. Roberto siempre fue especial, concluye Joao Batista, no solo por su talento, sino por su capacidad de transformar el dolor en arte, la tragedia en triunfo. No es solo el rey de la música brasileña, es un ejemplo de que no existen límites cuando se tiene determinación y fe en la vida. A lo largo de su extraordinaria carrera, Roberto Carlos no solo enfrentó los desafíos naturales de la fama y la celebridad, sino también diversas batallas relacionadas con su salud. Cada hospitalización, cada procedimiento médico se convirtió en un capítulo especial en la historia del rey, demostrando su fortaleza y determinación para superar adversidades. La hospitalización más significativa y delicada en la vida de Roberto Carlos ocurrió en 1990, cuando el cantante, con 49 años, tuvo que someterse a una cirugía cardíaca de alta complejidad en el Hospital Samaritano, en Río de Janeiro. Durante un chequeo de rutina, los médicos identificaron obstrucciones significativas en sus arterias coronarias, lo que hizo necesario realizar una cirugía para colocar 3 puentes de venas afenas. El procedimiento, que duró aproximadamente 6 horas, fue llevado a cabo por el equipo del renombrado cardiólogo Dr. Enrique Murat. Durante todo el periodo de hospitalización, el hospital se convirtió en un verdadero centro de peregrinación, con cientos de fanáticos alternándose en vigilias, oraciones y muestras de cariño a través de carteles, flores y mensajes de apoyo. La recuperación postquirúrgica requirió la dedicación total del cantante, quien siguió estrictamente todas las recomendaciones médicas. Modificó su dieta, comenzó un programa de rehabilitación cardíaca y demostró una fuerza de voluntad que impresionó incluso a los profesionales más experimentados del equipo médico. El regreso a los escenarios, unos meses después, estuvo marcado por una emotiva presentación en el Canecao, en Río de Janeiro, donde la audiencia lo recibió con una ovación que duró más de 5 minutos. En 1998, a los 57 años, Roberto Carlos volvió al Hospital Samaritano para realizar una colecistectomía, cirugía para la extirpación de la vesícula biliar. El procedimiento, realizado por videolaparoscopia, fue necesario después de episodios recurrentes de dolores abdominales y malestares. Aunque fue una cirugía menos compleja que la anterior, el cantante tuvo que reorganizar su agenda de conciertos y compromisos para garantizar una recuperación adecuada. Durante esta hospitalización, llamó la atención del personal de enfermería por su buen humor y educación, incluso llegó a tararear sus canciones en los momentos de relajación. El año 2010 trajo un nuevo desafío médico para Roberto Carlos, cuando a los 69 años tuvo que someterse a una cirugía para corregir una hernia inguinal en el Hospital Sírio-Libanés, en Sao Paulo. La elección de la institución no fue aleatoria.
considerando su excelencia en procedimientos quirúrgicos y la disponibilidad de una ala especial para personalidades, garantizando privacidad y seguridad. El procedimiento, realizado por el equipo del Dr. Sidney Klagner, fue exitoso y la recuperación fue relativamente rápida, aunque requirió adaptaciones en su rutina de ejercicios y presentaciones. En 2012, a los 71 años, un episodio más preocupante llevó al rey a toda prisa al Hospital Albert Einstein, en Sao Paulo. Una infección urinaria que se agravó requirió cuidados hospitalarios intensivos y un tratamiento con antibióticos de última generación. Durante la semana de hospitalización, su equipo de prensa mantenía boletines diarios sobre su estado de salud, respondiendo a la gran demanda de información de la prensa y los fanáticos. El Dr. Paulo César Moura, responsable del caso, destacó los cuidados especiales necesarios debido a la edad del paciente. La cirugía más reciente de la que se tiene noticia ocurrió en 2017, cuando Roberto Carlos, a los 76 años, se sometió a un procedimiento para tratar la catarata en el Hospital Sirio-Libanés. La intervención, realizada por el oftalmólogo Dr. Ricardo Bechara, utilizó tecnología de punta y lentes intraoculares de última generación. La recuperación fue sorprendentemente rápida, permitiendo su regreso a los escenarios en menos de un mes, con una mejora visible en su desenvolvimiento durante las presentaciones. Una característica destacada en todas estas situaciones fue la discreción con la que Roberto Carlos siempre trató sus problemas de salud. Su asesor de larga data, Daddy Sirena, explica que esta postura refleja la preocupación del cantante por no alarmar innecesariamente a sus fanáticos. La información siempre se comparte de manera objetiva y solo cuando hay un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento definido. El apoyo de los fanáticos fue fundamental en todos estos momentos. Los clubes de fanáticos se organizaban en cadenas de oración, vigilias en las puertas de los hospitales y campañas de apoyo. María das Gracas, presidenta del Club de Fanáticos Emoco SRC de Río de Janeiro, relata cómo los admiradores se dividían en grupos para asegurarse de que siempre hubiera alguien presente, llevando flores, organizando oraciones y manteniendo a todos informados sobre el estado de salud del ídolo. Actualmente, Roberto Carlos mantiene una rutina rigurosa de cuidados de salud. Realiza chequeos regulares, sigue una dieta equilibrada y realiza actividades físicas adecuadas para su edad, siempre bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario. Su entrenador personal, Ricardo Enríquez, destaca la disciplina ejemplar del cantante con sus ejercicios físicos y compromisos relacionados con la salud. La forma en que Roberto Carlos enfrentó cada uno de estos desafíos médicos se ha convertido en un ejemplo de superación para muchos. Su actitud siempre positiva, combinada con la disciplina en el seguimiento de los tratamientos, demuestra un equilibrio entre fe y racionalidad que sigue inspirando a sus admiradores. Como él mismo suele decir en entrevistas, lo importante es nunca perder la esperanza y las ganas de vivir. Cada obstáculo superado es una victoria que nos fortalece para los próximos desafíos. Esta trayectoria de superación de la salud se ha convertido en una parte importante del legado de Roberto Carlos, demostrando que, al igual que en su música, su vida es un ejemplo de cómo enfrentar adversidades con dignidad, fortaleza y determinación, siempre manteniendo el respeto propio y la preocupación por aquellos que lo admiran. Cada recuperación exitosa no solo representa una victoria personal, sino una inspiración para millones de personas que enfrentan desafíos similares en sus vidas. Roberto Carlos Braga nació en Cachoeiro de Itapemirim, una ciudad del interior de Espírito Santo, el 19 de abril de 1941. Su historia comienza en una familia humilde, hijo de Laura Moreira Braga y Robertino Braga, y desde pequeño ya mostraba su amor por la música. A pesar de enfrentar dificultades en su infancia, incluido un accidente que resultó en la pérdida parcial de su pierna derecha, Roberto nunca permitió que nada lo detuviera para seguir sus sueños. La revista Rolling Stone Brasil reconoció su importancia al colocarlo como el sexto mayor artista de la historia de la música brasileña. Una posición más que merecida para alguien que revolucionó la manera de hacer música en el país. Su carrera musical comenzó cuando era niño, cuando cantaba en el coro de la iglesia y participaba en programas de talento en las radios locales. Con solo 9 años, ya se presentaba en la radio Cachoeiro, interpretando canciones de su ídolo Bob Nelson. Fue en esa época cuando comenzó a desarrollar su talento musical, aprendiendo a tocar la guitarra y componiendo sus primeras melodías. El niño del interior ya mostraba que tenía algo especial, una capacidad única para comunicarse a través de la música.
A principios de los años 60, cuando Roberto Carlos comenzó su carrera profesional, Brasil vivía un momento de grandes transformaciones culturales. La bossa nova estaba en su apogeo, con João Gilberto y Tom Jobim conquistando el mundo, y el samba canção dominaba las radios brasileñas. Roberto comenzó siguiendo esos estilos, pero su corazón latía más fuerte cuando escuchaba el rock and roll que venía de fuera. Se encantaba con Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry, artistas que influirían profundamente en su estilo musical. Fue en ese periodo cuando ocurrió uno de los encuentros más importantes de la música brasileña. Roberto Carlos conoció a Erasmo Carlos. Los dos jóvenes descubrieron que tenían mucho en común, especialmente el amor por el rock and roll y el deseo de hacer algo diferente en la música brasileña. De esa amistad nació una de las colaboraciones más productivas y duraderas de la música popular brasileña. Juntos, comenzaron a componer canciones que mezclaban el rock americano con elementos brasileños, creando un sonido único que conquistaría al país. La televisión fue fundamental para la explosión del éxito de Roberto Carlos. En 1965, comenzó a presentar el programa Joven Guarda en TV Record, junto a Erasmo Carlos y Wanderlea. El programa se transmitía todos los domingos por la tarde y rápidamente se convirtió en un fenómeno de audiencia. No era solo un programa de música, sino un movimiento cultural que influenciaba la forma de hablar, vestir y comportarse de los jóvenes brasileños. Roberto Carlos se convirtió en el líder de este movimiento, siendo coronado como el rey por los fans y la prensa. El éxito en la televisión abrió puertas para otras áreas del entretenimiento. Roberto Carlos entró en el cine, protagonizando una serie de películas que seguían la fórmula de éxito de los Beatles. Roberto Carlos en Ritmo de Aventura 1968 fue un gran éxito de taquilla, mezclando música, aventura y romance. Luego vinieron Roberto Carlos e O Diamante Cor de Rosa 1970 y Roberto Carlos a 300 km/h 1971, consolidando su presencia también en la gran pantalla. Estas películas no solo eran vehículos para sus canciones, sino verdaderas producciones cinematográficas que atraían a miles de personas a los cines. Al final de los años 70, Roberto Carlos sorprendió a todos con un cambio significativo en su carrera. Comenzó a alejarse gradualmente del rock y se dedicó más a la música romántica. Fue una transición natural que siguió el madurar de su público. Las canciones románticas le permitieron explorar más su capacidad como compositor e intérprete, creando letras más profundas y melodías más elaboradas. Éxitos como Detalhes, Amada Amante y como E Grande o Meu Amor por Você nacieron en esa época y se convirtieron en clásicos de la música brasileña. Una característica impresionante de su carrera fue la regularidad con la que lanzaba nuevos trabajos. Entre 1961 y 1998, Roberto Carlos lanzó un disco nuevo cada año, algo extraordinario incluso para los estándares internacionales. Cada álbum traía al menos un gran éxito que dominaba las radios y la televisión. Esta disciplina y dedicación al trabajo fueron fundamentales para mantener su posición como el artista más popular de Brasil durante tantas décadas. Su música cruzó las fronteras de Brasil. Roberto Carlos grabó álbumes en español, inglés, italiano y francés, ganando fans en diversos países. En América Latina, es tan popular como en Brasil, con conciertos siempre llenos y canciones tocadas constantemente en las radios. Sus discos en español vendieron millones de copias, convirtiéndolo en uno de los artistas de habla portuguesa más exitosos internacionalmente. Los números de su carrera son impresionantes. Alrededor de 140 millones de discos vendidos, cientos de canciones grabadas, miles de conciertos realizados en diversos países. Pero además de los números, está el impacto cultural de su obra. Roberto Carlos influyó en generaciones de músicos brasileños. Artistas de estilos muy variados, desde Caetano Veloso hasta María Bethânia, desde Raúl Seixas hasta Luan Santana, reconocen su importancia y ya han regrabado sus canciones. Una tradición que marca su carrera son los especiales de fin de año en TV Globo. Desde la década de 1970, cada Navidad, Roberto Carlos presenta un show especial en la televisión, reuniendo familiares y amigos para ver su música. El programa se ha convertido en parte de la cultura brasileña, una tradición que pasa de generación en generación y mantiene viva la conexión del artista con su público. Su capacidad para comunicarse con diferentes generaciones es algo único.
Roberto Carlos logra hacer canciones que hablan directamente al corazón de las personas, usando palabras simples pero profundas. Sus canciones hablan de amor, amistad, familia y fe, temas universales que tocan a personas de todas las edades y clases sociales. Tiene el don de transformar sentimientos en música de una manera que pocos pueden. A pesar de más de 60 años de carrera, Roberto Carlos sigue activo y relevante. Sus conciertos siguen llenos, sus canciones continúan siendo regrabadas por nuevos artistas y su influencia en la música brasileña sigue siendo fuerte. Él es más que un cantante o compositor, es un ícono cultural que ayudó a moldear la identidad musical de Brasil. Desde el niño que cantaba en la radio de Cachoeiro hasta el rey de la música brasileña, la historia de Roberto Carlos es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y la capacidad de reinventarse pueden crear una carrera extraordinaria. Su música sigue llenando de romance, animando fiestas y marcando momentos especiales en la vida de los brasileños. Roberto Carlos no es solo el rey, sino una parte fundamental de la banda sonora de la vida de millones de personas, un artista que trascendió su época y se convirtió en eterno en la historia de la música brasileña. A lo largo de su extensa carrera, Roberto Carlos enfrentó diversas polémicas que marcaron su trayectoria en el escenario musical brasileño. Una de las más significativas fue la famosa Ley Roberto Carlos, como se conoció el proceso que el cantante inició contra la biografía no autorizada Roberto Carlos en detalles, escrita por el periodista Paulo César de Araújo y publicada en 2006. El libro, que tardó 15 años en escribirse y contenía más de 2.000 entrevistas, fue retirado de las librerías tras un acuerdo judicial. El caso generó un intenso debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, llevando incluso a cambios en la legislación brasileña sobre biografías no autorizadas. Otra polémica importante involucró su relación con Erasmo Carlos y la verdadera autoría de varias canciones de la joven guarda. Diversos compositores, a lo largo de los años, cuestionaron los créditos de canciones famosas, alegando haber participado en su creación sin el reconocimiento adecuado. El caso más famoso fue el de Sebastião Braga, quien demandó alegando ser el verdadero compositor de Quiero que todo vaya al infierno, uno de los mayores éxitos del dúo. Aunque el proceso fue archivado, la controversia permaneció durante años entre bastidores de la música brasileña. La vida amorosa del cantante también fue fuente de numerosas polémicas. Su relación con María Rita, con quien tuvo un matrimonio conflictivo que duró de 1980 a 1989, generó titulares sensacionalistas en su momento. La separación fue especialmente traumática, con acusaciones de ambas partes ampliamente divulgadas por la prensa. Años después, la trágica muerte de María Rita en un accidente de helicóptero en 1999 reavivó el tema, con especulaciones sobre la relación volviendo a circular en los medios. El perfeccionismo exacerbado de Roberto Carlos también causó varias controversias a lo largo de su carrera. Sus contratos de presentación son conocidos por incluir cláusulas extremadamente específicas, como la prohibición del color morado en sus shows y camerinos, además de exigencias minuciosas sobre temperatura, iluminación e incluso sobre los tipos de alimentos que pueden estar presentes en el lugar. Estas exigencias ya provocaron cancelaciones de shows y desacuerdos con productores y salas de conciertos. La cuestión religiosa también generó polémica en la carrera del rey. Su conversión al protestantismo y posterior regreso al catolicismo causó debates entre sus fans y en los medios. Además, su negativa a grabar canciones con temas considerados contrarios a su fe ya causó incomodidad con otros artistas y discográficas. Un caso notorio fue cuando se negó a regrabar Está prohibido fumar en uno de sus especiales de fin de año, alegando que la canción ya no concordaba con sus valores actuales. La relación con la prensa siempre fue otro punto de tensión en la carrera de Roberto Carlos. Conocido por su temperamento reservado, el cantante protagonizó diversos episodios de desacuerdo con periodistas y fotógrafos. En una ocasión memorable, llegó a abandonar una rueda de prensa después de ser cuestionado sobre su vida personal. Su política de no dar entrevistas exclusivas y de controlar estrictamente el acceso de la prensa generó críticas de diversos medios a lo largo de los años. Una de las polémicas menos conocidas, pero igualmente significativa, involucra los derechos de autor de sus canciones. Roberto Carlos mantiene un control estricto sobre el uso de su repertorio, llegando a prohibir covers de sus canciones en determinadas situaciones. Esto ya ha causado problemas con otros artistas e incluso con programas de televisión que querían homenajearlo.
El caso más emblemático fue cuando impidió el uso de sus canciones en un musical que se estaba produciendo sobre la joven guarda. Su relación con otros artistas de la música brasileña también estuvo marcada por momentos de tensión. El más famoso de ellos fue el desacuerdo con Tim Maia, quien llegó a hacer declaraciones públicas criticando a Roberto Carlos. La disputa, que comenzó en los años 70, nunca se aclaró completamente, aunque ambos artistas se reconciliaron años después. Otro caso notorio fue su rivalidad velada con Wilson Simonal durante el auge de la joven guarda. El perfil controlador de Roberto Carlos respecto a su imagen pública también generó polémicas. Es conocido por aprobar personalmente todas las fotos de él que se divulgan y por tener un control estricto sobre su apariencia en programas de televisión. Esto ya causó fricciones con emisoras y publicaciones, que deben seguir un protocolo específico para usar su imagen. En algunos casos, llegó a demandar a medios que publicaron fotos suyas sin autorización. Las cuestiones financieras también generaron controversias a lo largo de su carrera. Hubo cuestionamientos sobre los valores cobrados en sus shows y especialmente sobre los especiales de fin de año en TV Globo, que llegaron a ser considerados los programas más caros de la televisión brasileña. Además, su participación en campañas publicitarias millonarias generó debate sobre la comercialización de su imagen. La forma en que manejó la muerte de su hijo Roberto Carlos Jr., en 2011, también fue objeto de comentarios. Su decisión de mantenerse reservado y no hacer declaraciones públicas sobre el asunto fue criticada por algunos, que esperaban una postura más abierta del artista en relación a un tema tan sensible. Sin embargo, sus fans y personas cercanas defendieron su derecho a la privacidad en un momento tan delicado. En los últimos años, surgieron polémicas sobre su supuesta resistencia a las plataformas de streaming. La demora en poner su catálogo completo en los servicios digitales y las condiciones impuestas para ello generaron debate sobre la adaptación de los artistas tradicionales a las nuevas tecnologías. Algunas de sus canciones estuvieron inaccesibles durante años en las plataformas digitales debido a cuestiones contractuales y de derechos de autor. La gestión de su carrera internacional también fue fuente de controversias. A pesar de su enorme éxito en América Latina, los críticos señalan que Roberto Carlos podría haber ampliado aún más su presencia global si no fuera por su renuencia a adaptarse a ciertos estándares del mercado internacional. Su insistencia en mantener control total sobre su carrera habría limitado algunas oportunidades de expansión internacional. Todas estas polémicas, sin embargo, no disminuyeron el amor del público por el rey. Por el contrario, muchos fans argumentan que su postura firme respecto a sus principios y su forma de llevar su carrera solo refuerzan su autenticidad como artista. Roberto Carlos construyó una carrera sólida que, a pesar de las controversias, sigue siendo una de las más respetadas de la música brasileña, demostrando que es posible sostener el éxito incluso enfrentando momentos de turbulencia y cuestionamientos. La década de 1960 marcó su ascenso al estrellato con el movimiento de la joven guarda. Junto a Erasmo Carlos y Wanderlea, Roberto se convirtió en un ídolo de la juventud, revolucionando la música brasileña con un nuevo estilo que mezclaba el rock and roll con el romanticismo. Sus canciones comenzaron a sonar en todas las radios, sus discos vendían miles de copias, y sus presentaciones llenaban todos los lugares donde se presentaba. Sin embargo, el éxito profesional siguió estando acompañado por tragedias personales. En 1990, tuvo que someterse a una delicada cirugía cardíaca, que requirió la colocación de 3 puentes de safena. Este momento generó gran preocupación entre sus fans, pero una vez más Roberto demostró su fortaleza, recuperándose completamente y regresando a los escenarios con aún más energía. Uno de los golpes más duros en su vida personal fue la pérdida de su hijo, Roberto Carlos Jr., en 2011, víctima de un cáncer. Este acontecimiento conmovió profundamente al cantante, que siempre había estado muy ligado a su familia. Incluso ante este dolor inmenso, Roberto encontró fuerzas para continuar su carrera, transformando su sufrimiento en canciones que tocan el corazón de millones de personas. Su carrera internacional se desarrolló de forma extraordinaria. Roberto Carlos grabó álbumes en español, italiano e incluso en inglés, conquistando fans en diversos países. Sus canciones cruzaron fronteras, llevando su mensaje de amor y esperanza a personas de diferentes culturas e idiomas. Con más de 140 millones de discos vendidos, se convirtió en uno de los artistas latinos más importantes del mundo. En 2023, a los 82 años,
Roberto Carlos alcanzó una nueva marca significativa. Superó el 1.000.000 de seguidores en Instagram. Este número es especialmente simbólico, considerando su famosa canción Iu Quero Ter Milao de Amigos, lanzada en la década de 1970. Lo que antes parecía un sueño imposible se hizo realidad gracias a las redes sociales, demostrando cómo el cantante logró mantenerse relevante incluso en la era digital. Su último álbum, Amor sin Límites, muestra que incluso después de más de 60 años de carrera, Roberto Carlos sigue creando y reinventándose. Sus presentaciones siguen llenando casas de espectáculos en todo el mundo, demostrando que su carisma y talento permanecen intactos. La forma en que se mueve en el escenario, usando su prótesis con naturalidad, se ha convertido en su marca registrada, inspirando a millones de personas con discapacidad. El secreto de su longevidad artística no está solo en su talento musical, sino también en su capacidad de conectar emocionalmente con el público. Sus canciones hablan de amor, amistad, superación y fe, temas universales que tocan a personas de todas las edades y clases sociales. Incluso sus canciones más antiguas siguen siendo relevantes y emocionantes para nuevas generaciones de fans. Su vida personal también influyó profundamente en su arte. La religiosidad, que siempre fue una parte importante de su vida, se refleja en muchas de sus composiciones. Sus experiencias de pérdida y superación dieron profundidad y autenticidad a sus interpretaciones, haciendo que cada presentación sea una experiencia única y emocionante para quienes lo ven. Roberto Carlos construyó no solo una carrera musical, sino un legado de superación y perseverancia. Su historia muestra cómo es posible transformar adversidades en fortaleza, y cómo la música puede ser un instrumento poderoso de sanación y conexión entre las personas. El niño que perdió una pierna a los 6 años se convirtió en uno de los más grandes artistas de la música latina, demostrando que los sueños no conocen límites cuando hay determinación. Hoy, a los 83 años, Roberto Carlos sigue siendo una inspiración para millones de personas. Su trayectoria de vida, marcada por momentos de intenso dolor y grandes logros, sirve como ejemplo de cómo es posible superar cualquier obstáculo con fuerza de voluntad y fe. El hombre que soñaba con tener 1.000.000 de amigos no solo alcanzó su objetivo, sino que conquistó el corazón de varias generaciones, dejando una huella indeleble en la historia de la música mundial. Y así llegamos al final de otro video, donde exploramos un momento muy importante y conmovedor en la vida de Roberto Carlos, a través del relato de un amigo de infancia que, después de 80 años, rompió el silencio sobre el accidente que marcó profundamente la trayectoria del rey. La historia de superación y amistad nos muestra, una vez más, cómo los momentos difíciles pueden moldear el destino de grandes íconos, pero también cómo la fuerza interior puede transformarlos en leyendas. Agradezco enormemente a todos los que han visto el video hasta el final e interactuado en los comentarios. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido como este. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta la próxima.